Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, una vez más, poder estar compartiendo por este espacio donde daremos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Realmente estamos gozosos, gozosos por todo el aprendizaje que nuestro Dios ha permitido hacernos en cada uno de nosotros. Nuestras vidas han sido transformadas por ese gran Dios que realmente ha impactado nuestras vidas. Y qué bueno que es cuando Dios impacta la vida de alguien, qué bueno que es tener amigos que te guían, ¿verdad? Hacia a ese Dios tan grande. Algunos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo por amigos. Algunos de nosotros tenemos amigos y le hemos insistido, le hemos rogado para que vaya a los pies de Cristo. Qué importante que es la amistad en este tiempo, ¿verdad? Qué importante es tener esos buenos amigos. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque hoy vamos a estar hablando de la amistad, vamos a estar hablando de esos buenos amigos que no son familia, pero son esos amigos que están ahí en las buenas y en las malas, ¿verdad? Esos amigos que realmente muchos de ellos, sin querer faltar el respeto, pero nos quieren de tal manera para que nosotros vayamos a los pies de Cristo. Vamos a estar compartiendo una historia. Esto pasó de verdad, que está en el libro de Lucas. También lo puede encontrar en algunos otros evangelios, pero vamos a estar compartiendo Lucas 5. Vamos a estar hablando del paralítico de Capernaum. Realmente muchos de nosotros no hemos escuchado esta historia y hay muchos puntos en los cuales vamos a estar destacando, pero sobre todo la amistad. ¿M? Qué bueno que es tener esos buenos amigos que te conducen para un buen lugar, que te llevan realmente a un lugar donde realmente te va a hacer bien. Esos amigos que te conocen, que saben que estás en una mala, pero saben exactamente quién te puede ayudar. Qué bueno que es que tengamos esos amigos, ¿verdad? Esos amigos que a veces nos exhortan, esos amigos que a veces nos dicen, bueno, te estás matando, si seguís así con el vicio, si seguís así con sus malas costumbres, todo esto te va a llevar a la muerte, ¿verdad? Pero qué bueno que es tener amigos en Cristo. Esos amigos en Cristo que de repente uno no tiene que decir mucho. Esos amigos en Cristo están para respaldarte, para orar por ti, para fortalecerte, para ayudarte, para consolarte, para escucharte. Hoy en día que lastimosamente la gente no tiene tiempo, dicen que no tiene tiempo para escuchar a nadie. Sin embargo, qué bueno que es cuando uno tiene esos amigos que te dedican tiempo, que te dicen, vení y vamos a tomar un café, vení y vamos a charlar un ratito, vení, porque sabe exactamente que necesitamos, ¿verdad? Esa amistad. Vamos a ir directamente al libro de Lucas, sabiendo que el Señor Jesús se va a glorificar en este tema. Amén. Y dice la palabra del Señor, Lucas 5, verso 17, tiene por título en mi Biblia, Jesús sana a un paralítico. Y dice la palabra del Señor, aconteció un día que el que estabas enseñando, perdón, se me trabó. Aconteció un día que el que estaba enseñando estaba sentado los fariseos doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos,
respondiéndoles les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, gracias por esta palabra, una palabra que es un refrigerio para nosotros, una palabra que viene para nuestro espíritu. Gracias, Señor amado, porque tú nos vas a enseñar a través de esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a adoctrinar en esta palabra. Gracias, Padre, por las cosas que tú estás preparando en esta palabra para nuestras vidas. Amén y amén. Realmente podemos entender que en la Biblia, ¿verdad? Nos habla esta preciosa palabra, este precioso pasaje, donde vemos exactamente algunos personajes, donde realmente vamos a hacer hincapié, ¿verdad? Vemos exactamente que hay unos amigos. Hoy le estaba hablando, le estaba mencionando lo importante que es tener esos buenos amigos que están en las buenas y que están en las malas, ¿verdad? Y vemos exactamente cómo estos amigos llenos de compasión, de bondad, queriendo, sabiendo que Dios puede hacer ese milagro a través de Jesús, ¿verdad? Que Jesús, por supuesto, es Dios también, ¿no? Pero ellos estaban ahí y se enteraron que estaba el maestro, se enteraron que estaba Jesús. Jesús estaba en otro ministerio, él tenía varios ministerios activos, ¿verdad? Estaba enseñando, dice la palabra, estaba dando su clase, y me imagino que allí habría mucha gente que estaría escuchando la enseñanza de Jesús. Sin embargo, dice la palabra que también había poder en él para sanar. Y entonces ellos aprovecharon ese tiempo sabiendo que Jesús podía hacerle el milagro a su amigo. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado por ahí algunos amigos, verdad? Algunos amigos que están rotos, algunos amigos que están paralíticos. De repente tienen las dos piernas, pero no avanzan. Su vida no avanza. Su vida es de fracaso en fracaso. Vemos a personas desconsoladas. Vemos a personas que de repente tienen bien sus piernas, pueden caminar, pueden hacer muchas cosas, sin embargo, están tiradas en una cama. De repente con depresión, de repente con sufriendo, ¿verdad? Alguna circunstancia, ¿verdad? Que ya no quieren ellos salir de esa circunstancia. ¿Y qué? Se necesita un amigo, se necesita esos amigos que realmente nos ayuden, ¿verdad? Si tú estás escuchando y realmente puedes decir, realmente yo tengo amigos, qué bueno que le des honra a tus amigos, qué bueno que de repente le invites, pases un tiempo con ellos, un tiempo de calidad. Hoy en día se habla mucho de la calidad del tiempo, ¿verdad? Porque a veces nos juntamos y estamos cada uno en su mundo. A veces uno ve en una reunión que ahora todo el mundo anda prácticamente con su celular, con su móvil, y prácticamente no interactúa en nada con las demás personas. A veces en las reuniones familiares, a muchos de los familiares, generalmente los familiares más grandes, dicen, bueno, dejen el celular, dejen el celular, presten atención, vamos a compartir algo. ¿No? Acá, por ejemplo, en Uruguay somos mucho de beber una bebida que se llama mate, que es como una infusión, como un té, ¿verdad? Y eso nos acerca, eso nos hace conversar, nos hace participar, es sinónimo de amistad. El hecho de estar compartiendo, ¿verdad? Con alguien es sinónimo de amistad. Y estos amigos eran muy buenos amigos de este paralítico que la Biblia no nos da el nombre. Sin embargo, vemos exactamente que este
hombre sí estaba en un lecho, sí estaba tirado en una cama, y sí sabemos por la palabra que era paralítico de las piernas, no podía caminar, no podía andar. A donde lo llevaran, ahí él iba, porque obviamente que él no tenía como valerse por sí mismo, ¿verdad? Y tal vez tú puedas ver en tu entorno personas que están así, personas que el vicio los tiene atrapados. Vemos personas que están consumidas, muchos jóvenes en el tema de la drogadicción, que no es que estén paralíticos de piernas, pero sí vemos exactamente una parálisis de ello en lo espiritual, ¿verdad? Vemos exactamente un estancamiento, vemos que como que podemos ver los hilos del diablo en sus vidas, tratándolos como marionetas. Ellos con ese vicio realmente no pueden hasta pensar, no pueden hasta tener una vida normal, ¿verdad? Una vida como Dios quiere que vivamos. Y lamentablemente esto lo vemos por muchos lados, muchas naciones, donde esto está haciendo eh, horribles cosas, ¿verdad? Eh, pero si tú eres amigo, si tú tienes amigos, ¿verdad? Aunque estés en una situación difícil, los amigos están ahí para acompañarte, para ayudarte, para darte la mano, para que salgas adelante. Por eso decía, ¿no? Qué bueno que es tener esos buenos amigos, esos amigos que realmente puedan sostenerte cuando estás mal, esos amigos que van a orar por ti, esos buenos amigos que si sabes que estás del lado para donde te vas para el vicio, del lado donde te vas para hacer cosas malas, esos amigos como que no van a querer, te van a querer rescatar, te van a decir, no vayas ahí. Estás cambiando tu conducta, estás cambiando tu mente. A veces no te das cuenta, pero te hace mal, te hace mal. Ese buen amigo te dice las cosas de verdad. El que es buen amigo no te va a decir, ah, sí, estás bien, cuando realmente no estás bien. Y qué bueno que es tener buenos amigos y sobre todo buenos amigos en el Señor. Estábamos leyendo Lucas 5 donde nos habla la Biblia, ¿verdad? Del paralítico de Capernaum. Y vemos exactamente, yo ahora voy a estar leyendo más o menos lo mismo, pero en esta versión del lenguaje actual. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a algunos fariseos y maestros de la ley religiosa, estaban sentados cerca. Al parecer, estos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Esto nos da la pauta que no solamente que estaba enseñando, sino que había un poder sobrenatural en Jesús, donde las personas que estaban enfermas ahí, Jesús, la atmósfera era una atmósfera para sanidad, ¿verdad? Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo adentro, donde Jesús estaba, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas y luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree es? ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostré, así que les demostraré que el Hijo del Hombre
tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver también esas cosas maravillosas, cosas que no tienen explicación, como que un paralítico pueda estar caminando, ¿verdad? Pero no nos adelantemos mucho, ¿verdad? Vemos en el cuadro inicial eh, cómo Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Había muchas personas escuchando, personas que estaban atentos a la lección que estaba dando Jesús, ¿verdad? En su enseñanza. Y en el medio de todo eso que se movía, vemos también que había algo sobrenatural, algo que no se veía, pero se sentía en el ambiente, que había un poder sanador manifestándose a través de Jesús. Este poder sanador estaba invadiendo ese lugar. Personas que estaban enfermas estaban siendo sanadas por el poder del Señor. Y vemos acá como unos hombres, ¿verdad? Unos hombres van cargando esa camilla, van cargando esa camilla, ¿verdad? Para tratar de llevar a su amigo. ¿Mm? Estos hombres irrumpieron, trataron de entrar, pero era tanta la gente que no pudieron entrar por la puerta, como habitualmente pudiese entrar en una casa, ¿verdad? Y vemos exactamente que no podían entrar. Si uno va a un lugar y está lleno de gente y uno no puede entrar, muy probablemente que usted se quede un rato afuera a ver si alguien sale o empieza a pedir permiso, a ver un lugarcito, pero ellos llevaban una cama, ellos llevaban una camilla y la gente estaba muy amontonada y no quería dejar de escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces ellos tuvieron que buscar otra opción, la opción B. ¿Mm? ¿Por qué buscaron otra opción? Porque realmente estos amigos amaban mucho al paralítico. Sabía que Jesús podía hacer un milagro. Sin embargo, ellos dijeron, tenemos que esforzarnos a entrar. No nos podemos quedar acá en la puerta, acá en el umbral, acá viendo cómo esta multitud y Jesús no nos ve. Jesús tiene que ver a nuestro amigo. Nuestro amigo tiene que ir a la presencia de Dios. Qué buenos amigos, ¿verdad? Me imagino que serían cuatro, cuatro cada uno tirando una punta de la cama, ¿verdad? De la camilla. Esos cuatro amigos que realmente eh, dijeron, no, vamos a ir a buscar la forma para llevarlo a la presencia de Dios. Qué bueno que es que puedas, tal vez tú has sido uno de esos cuatro, tal vez tú has sido uno de esos que has dicho, no voy a dejar a mi amiga tirada, no voy a dejar a mi amigo tirado. Es necesario que yo lo lleve a la presencia de Jesús. Es necesario de que lo lleve a la iglesia. Es necesario que tenga una entrevista con el pastor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos esforzado para poder estar llevando gente a los pies de Cristo? Qué bueno que es eso, ¿verdad? Recuerdo en una oportunidad cuando el esposo de una hermana, ¿verdad? Ella quería que su esposo, anhelaba que su esposo llegara a los pies de Cristo. Anhelaba que su esposo fuese a la iglesia. Lo que más quería ella era que su esposo se convirtiera. Y recuerdo que estábamos orando con la hermana. Y en un momento yo la llamo, pero no, era en un tiempo donde no existían todavía en los celulares. Y recuerdo que yo la llamo por una llamada
Y entonces le dije, mira, ahora está el pastor ahí, hay una reunión de varones, decile si él quiere ir, decile. Y había una comida de por medio, decile si quiere ir a la comida. Y la hermana, cuando yo le hablé astutamente, estaba el esposo ahí, y entonces le preguntó, ¿quién te está llamando a esta hora? ¿Quién es? Y entonces la hermana le dijo, no, me llama Sara para avisarme. Y yo le dije, voy a llamar al pastor para que el pastor lo llame, para que el pastor hable con él y lo invite él. Y qué bueno que son esos amigos, ¿verdad? Y el pastor, gloria a Dios que él permitió hacer esa llamada, ¿verdad? Y lo llamó al esposo, que obviamente la esposa no quería saber nada con la iglesia, nada con Jesús. Pero le dijo, mirá, dice, acá tenemos una comida, no sé cuánto, y nos faltó gente, sobra gente, si querés venir, sin compromiso, que no sé cuánto. Era una reunión en la iglesia, pero era una reunión, no era un culto, era una reunión informal, ¿verdad? Y sabe que este varón fue a la iglesia y fue tocado por el Señor. Qué bueno que es cuando esos amigos se juntan, ¿verdad? Para estar llevando gente a la iglesia. Qué bueno que es cuando nos ponemos de acuerdo con un mismo fin de ganar almas para Cristo. Déjame contarte que hoy en día ese hombre que realmente estaba muy duro, que realmente no quería saber nada de las cosas del Señor, inclusive muchas veces se enojaba de que sus hijos fuesen a la escuelita bíblica. Recuerdo que la hermana me decía que él le pegaba a ella cuando sus hijos iban a la escuelita. Sin embargo, ese hombre, hoy, en el día de hoy, él es pastor y está pastoreando una congregación. Qué bueno que es llevar gente destrozada a la iglesia. Qué bueno que es darle una esperanza, a llevarlas a los pies de Cristo. Y este paralítico pasó exactamente lo mismo. Ellos llegaron a ese lugar sabiendo que Jesús tenía el poder para hacer un milagro tremendo en la vida de su amigo. Pero se encontraron con obstáculos, se encontraron con dificultades, se encontraron con que no se podía pasar. Había mucha gente escuchando el mensaje de Jesús. Había mucha gente que estaba interesada y no les daba el paso. Ellos no iban a volver para atrás. Ellos tenían que encontrar otra solución a ese obstáculo que era la multitud que le impedía llegar a los pies de Cristo. ¿Solución? Vamos a romper el techo. Qué tremendo, ¿no? Imagínese usted en su casa que de repente le empiezan a romper el techo por un alma para Cristo. Y realmente ellos, dice la palabra, ¿verdad? La estuvimos leyendo. Ellos rompieron el techo para bajar esa cama. Así que el agujero en el techo no era un agujero chico, ¿verdad? Capaz que alguno de ellos era constructor y decía, no, no, no se preocupen, rompan, tranquilos porque yo después lo arreglo. No sabemos quién fue que, si se arregló el techo o no, no importa, no es lo importante. Lo importante es el alma, es ese amigo que se está muriendo, es ese amigo que está paralítico, es ese amigo que realmente necesita un milagro de Jesús. No importa los obstáculos que se puedan aparecer, no importa lo que tengas que hacer. Esos amigos realmente insistieron para que Jesús le tuviera una entrevista, ¿verdad? En ese tiempo a ese paralítico. Y vemos que esa insistencia, vemos exactamente que ellos lograron realmente bajar y que ese paralítico estuviese en la presencia de Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Es bueno cuando ese paralítico realmente lo bajaron. Me imagino que toda la muchedumbre estaría viendo, ¿por qué no está enseñando? Hay ruidos en el techo, algo está pasando, están rompiendo el techo. ¿Qué es esto? Cuando bajaron al paralítico, ¿verdad? A una persona en camilla. Vemos los cuatro amigos ahí ayudando, ¿verdad?
para que bajar la camilla, para ponerlo delante de Jesús. Toda esa gente, todo ese gentío, estaba viendo lo que estaba ocurriendo y pensaría, ¿qué es esto? ¿Cómo estarías tú si estás de repente en una clase, en una lección muy interesante, escuchando un tema muy interesante, aprendiendo de tu maestro y de repente se interrumpe la clase y empiezan a romperse el techo y empiezan a bajar una persona o varias personas del techo, ¿verdad? Así aconteció y todo aconteció en la voluntad del Señor. Cuando Jesús, cuando Jesús ve el acontecimiento, ¿verdad? Cuando Jesús ve a ese paralítico, empieza a notar estas palabras que a mí me gustan mucho señalarlas, ¿verdad? Cuando estos hombres bajaron y estos hombres al ver Jesús, dice la palabra, al ver Jesús, la fe de ellos les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿La fe de quién vio? No vio la fe del paralítico, él vio la fe de los amigos. Cuando vemos exactamente y analizamos esta palabra, vemos exactamente que la fe se presta. Tú puedes prestar fe a alguien que no tenga. El paralítico pidió ir ahí, pidió y dijo, bueno, subime al techo a ver si pasa el milagro. No, no. Al paralítico lo llevaron. Esos cuatro amigos que tenían fe, esos cuatro amigos que creían que el poder de Dios algo iba a hacer. Estaba en un lugar que estaba preparado para que acontecimientos espirituales, milagros acontecieran en ese momento. Estaban en ese lugar preparado por Jesús. Ese lugar que estaba preparado por Jesús también está preparado para ti. Dios tiene un lugar preparado para ti. Dios tiene ese lugar y realmente tú tienes que ir a la presencia de Jesús. Tal vez yo no te conozco, tal vez yo no sepa en qué país estés, pero sí sé que te puedo prestar la fe porque creo que Dios todavía está haciendo milagros. Cuando Jesús hizo ese milagro, ese paralítico se levantó, ese paralítico caminó, lo leímos por la palabra. Y vemos exactamente que esa fe, a Jesús le impactó la fe. Jesús impactó por la fe de los amigos. Él con la fe de los amigos pudo trabajar. Es bueno saber exactamente que la fe se puede prestar. La fe, cuando tú la activas, ¿no? Cuando tú la prestas, ¿verdad? Tú puedes prestar tu fe a una persona que te dice, estoy en bancarrota, ya no quiero vivir, me da lo mismo a ir o venir, no quiero volver más a tantas cosas, circunstancias que le han pasado en su vida, ¿verdad? Y vemos exactamente que la fe se presta. ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes mucha fe como para poder prestarle la fe a un amigo, a una amiga? Estos cuatro amigos se encontraron y estos cuatro amigos decidieron prestar la fe. Estos cuatro amigos decidieron que ese amigo de ellos, ese paralítico, no tenía que estar toda la vida tirado en una cama. Esos cuatro amigos prestaron su fe. Y la Biblia lo resalta, porque le habla y le dice, la fe de ellos, la fe de tus amigos, por la fe de tus amigos, es lo que puedo estar obrando para hacer el milagro. Qué bueno que tú puedas en esta hora tener fe y aumentar esa fe.
para ti, para tu vida, para los que tú amas y para tus amigos. Tus amigos necesitan de ti. ¿Cuántos de nosotros necesitamos muchas veces de nuestros amigos? Y nuestros amigos también necesitan de nosotros. Entonces vemos cómo Jesús dice estas palabras. Al ver Jesús, la fe de ellos habla con el paralítico. Y cuando habla con el paralítico, le da estas palabras. Hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Mm? Tus pecados te son perdonados. El paralítico no estaba pensando en que sus pecados fueran perdonados, pero Jesús entendía exactamente que la salvación tenía que venir primero eh, haciendo que sus pecados fueran perdonados, fueran redimidos, ¿verdad? Y vemos cómo el paralítico, ¿verdad? Pienso yo que estaría asombrado, tal vez no lo describe la Biblia, pero tal vez sintió algo dentro de él. De repente, al ver esa atmósfera de milagro, algo debió de haber sentido en su cuerpo, algo debió haber sentido en su ser más íntimo. Pero acontecía que mientras estaba diciéndole, hablándole al paralítico y le decía, hombre, tus pecados te son perdonados, acontecía que había todo un mundo espiritual en ese lugar. Y mientras Jesús estaba haciendo este ministerio de sanidad, también podía estar viendo los pensamientos de los que estaban ahí. ¡Qué tremendo! Porque cuando uno está en la presencia del Señor, a veces suceden cosas maravillosas, a veces suceden cosas que no le podemos dar una explicación en sí. Y esto aconteció. Aconteció que cuando estaba Jesús hablándole con el paralítico, pero también estaba escuchando los pensamientos, no palabras, no decían palabras, pero sí pensaban. ¿Quién es este? Está blasfemando. ¿Quién es este para perdonar los pecados? No, no, está mal. Acuérdese que Jesús estaba dando una enseñanza. Entonces, obviamente que había mucha gente que eran como que querían agarrarlo en cualquier palabrita. Ah, no, mira, acá tuvo un error, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habla con el paralítico, le dice esa palabra, tus pecados te son perdonados. Ahí estaba, ¿no? Pensando, ¿quién es este? Está blasfemando. Jesús escuchando los pensamientos. Entonces dice, ¿qué cavilás en vuestros corazones? ¿Qué es lo que estás pensando ahí adentro? ¿Qué es lo que te está pasando por la mente? En un mover tremendo, en un tremendo ambiente espiritual, donde había sanidades, donde estaba la presencia del Señor y se podía sentir algo asombroso, ¿verdad? Pero en ese lugar habían personas que desentonaban, en ese lugar pensaban exactamente que Jesús era un blasfemo, en ese lugar pensaban que Jesús estaba haciendo cualquier cosa menos la voluntad del Señor. ¿Qué cavilas en vuestros corazones? ¿Cuántas veces de repente has estado en un ambiente espiritual donde el mover de Dios es algo asombroso, pero te estás enfocando en detalles que te están sacando de la misma presencia de Dios, que te está dejando, te están impidiendo que el mover de Dios se mueva en ti? Deja que Dios se mueva en ti. Deja que el Espíritu Santo te abrace, que el Espíritu Santo sea palpable en tu vida. Deja que esa atmósfera de milagro, de sanidad, te abrace. Qué bueno que es, ¿verdad?
Sin embargo, había personas que en el medio de esa muchedumbre, en el medio de esa reunión, que solamente querían encontrar el defecto, el error. Querían encontrar exactamente que Jesús estaba haciendo lo incorrecto. Por eso Jesús les habla y les dice, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están dejando entrar en sus corazones? Es bueno que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor y estar en la sintonía de Dios. Cuando uno está en la sintonía de Dios, realmente el Espíritu Santo puede estar obrando. De repente Dios suelta una palabra para una persona, pero si yo estoy en la sintonía, yo la agarro también por la fe. Eso es algo tremendo, pero uno tiene que andar en la fe. Es importante la fe. Y vemos acá cómo es importante. El que recibió el milagro no tenía fe. Sin embargo, Jesús se movió a que realmente se glorificara Dios en ese momento por la fe de los amigos. Si será importante la fe. Cuando aconteció que los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla? ¿Con qué poder puede estar perdonando los pecados? Solo Dios puede hacerlo. Acá le encontramos un error entonces. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? En tremendo culto, en tremenda enseñanza, en tremendo mover de Dios, y ellos en vez de estar gozándose en el Espíritu Santo, en la presencia del Señor, estaban buscando el error. ¿Cuántas personas que muchas veces van a la iglesia y están en esa misma tesitura? Buscando el error del pastor, buscando el error, ay sí, porque cantó un tono más alto y iba más bajo, o esto que lo otro. Gózate en el Señor, gózate en Cristo. ¿Qué es más fácil decir? Le dijo Cristo, le dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Y nos enseña la Biblia. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una sanidad o un milagro? ¿O que una persona recibir la salvación? Recibir eso tan hermoso que Dios le da otra oportunidad. Porque Jesús realmente cuando diciendo, hombre, tus pecados te son perdonados, ahí le entregó el ticket, podríamos decir, de la salvación. Ahí le entregó oportunidad para que ese paralítico que no creía, para que ese paralítico que no andaba, pudiera andar en la fe, pudiera empezar a creer, pudiera tener una amistad con Cristo Jesús, enamorarse de Dios, apasionarse por el Evangelio. Y vemos exactamente, por eso Él habla y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Es más fácil decir a un paralítico, levántate y anda? ¿O es más fácil decirle, estás salvo, estás siendo perdonado, todos tus pecados quedan en cero? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí Jesús les estaba aclarando y les estaba diciendo que él tenía poder para poder mandar. Dios le había dado ese poder para poder mandar, ese poder para poder hablar esas palabras, unas palabras que realmente impactaron no solamente al paralítico, hoy en día también nos impacta a nosotros, ¿verdad? Jesús tiene poder en tu vida. Jesús tiene poder. Una palabra de Jesús y hace ¡puf!
que impacte a personas, impacta a tu casa, tu familia, tu entorno. Jesús por eso le habla y le dice, quiero que entiendan que Dios me ha dado poder para hacer las cosas que yo hago, para estar sanando, para estar libertando, para estar dando la salvación. Y en este tiempo, ¿verdad? Nosotros que somos sus hijos también tenemos poder. Tenemos poder para ser administradores de lo que el Señor nos da. Algunos Dios nos llena de dones en algunas áreas, a otros en otras, pero todos esos dones se pueden ejercer en la voluntad del Señor. De hecho, es algo hermoso cuando personas que tienen esos dones, que son regalos del cielo, ¿verdad? El don de discernimiento, el don de fe. El don de fe es uno de los dones que a mí en lo particular más me impacta, porque hay muy poca gente que yo conozco que tenga ese don, porque el don de fe es algo impactante, la Biblia lo habla. Usted le dice a ese monte, muévete, y ese monte se mueve. El don de fe es algo hermoso, muy poco visto, pero sí es algo hermoso. Yo cuando veo exactamente esas manifestaciones que están en la Biblia, ¿verdad? Que nos enseñan la palabra del Señor. Y vemos, ay, ¿por qué hay tan poco? ¿Por qué hay tan pocos siervos, siervas que tengan ese tipo de don? ¿Verdad? Pero también hay otros dones, ¿no? El don de milagro. Una persona que ora y hace milagros. Y realmente son cosas que impactan. Son cosas que realmente uno no se olvida de esas cosas. Como me imagino que esta gente, ¿verdad? No se olvidó de esa reunión. ¿Importaba en ese momento el techo? El dueño de la casa capaz que estaba afligido, pero los otros no estaban prestando atención en eso. Estaban prestando atención, ¿qué va a hacer Jesús? Porque hay algo sobrenatural en este ambiente. Hay un poder, algo acá se está sintiendo, se está palpando. Es el poder de Dios que está transformando las vidas, que está sanando, que está libertando. Entre medio de ellos, Jesús les tiene que dar esta enseñanza. Entre medio de ellos, Jesús está escuchando los pensamientos. Usted puede estar escuchando los pensamientos de alguien, ¿verdad que no? Sin embargo, Dios sí. Y Jesús sí podía. Nos narra la Biblia que Él sabía lo que estaban pensando. ¿Qué es lo que están pensando en vuestros corazones? Y entonces le empieza a decir, el Hijo de Dios tiene potestad de hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso él no salía de la voluntad del Señor. No era un error, estaba en la voluntad del Señor. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene un desconocimiento y el desconocimiento a veces dice, ah, bueno, esto está mal. No, no es que esté mal. Usted desconoce muchas veces. Por eso para usted estar entendiendo las cosas espirituales, tiene que también estar aprendiendo del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted cuando lee la Biblia, lee la palabra del Señor, le dice, le indica al Espíritu Santo que le ayude para que ese mismo Espíritu le dé el discernimiento, le dé el acontecimiento de los sucesos, de los hechos, ¿verdad? Y vemos exactamente que este paralítico, ¿no? Cuando él le dice, no, yo les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, qué tremendo la palabra del Señor cuando nos habla, y al instante. Y cuando nos dice al instante, nos habla que es en ese mismo momento, ese paralítico accionó. No sabemos cuánto tiempo estaba el paralítico en esa camilla, no sabemos exactamente si era de nacimiento, no sabemos exactamente si había tenido algún accidente, no sabemos lo que le pasó, pero sí sabemos que cuando salió palabra de la boca de Jesús, con un poder, algo aconteció en ese lugar,
porque en el instante, dice la palabra, que se levantó, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Y no solamente que se fue a su casa, si usted viene conmigo a la Biblia, vea cómo se fue, con qué actitud se fue el paralítico a su casa. Dice que se fue a su casa glorificando a Dios. 4 amigos con un propósito. 4 amigos que quisieron hacer algo distinto en ese día. Quisieron darle vida a ese amigo que estaba tirado. 4 amigos que cuando vinieron los obstáculos no se dejaron vencer por los obstáculos, buscaron el plan B. Aunque fuese como algo impensado, romper una casa, romper el tejado para bajar la camilla donde tenían ese amigo postrado. 4 amigos que cambiaron la vida de toda la vida, cambiaron toda la vida a ese paralítico. Le cambiaron toda su existencia. Porque no solamente que el paralítico se levantó, no solamente que tuvo fuerzas para agarrar su cama, sino que el paralítico glorificaba a Dios, glorificaba. Yo creo que danzaría gozoso, alabaría al Señor, creo que hasta lloraría. ¿Cuántos de nosotros en una situación similar estaríamos así, gozosos? Podríamos decir que se nos caerían las lágrimas, pero de alegría, de la emoción, de saber que ese Dios tan grande, con tal poder, abrió su boca y permitió que el paralítico fuese salvo. Y qué bueno que es, dice que glorificaba a Dios y, y todos sobrecogidos del asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hemos visto maravillas. No solamente que la enseñanza o el aprendizaje fue para el paralítico, sino que todos que estaban en esa casa, todos estaban glorificando a Dios. Decían, nunca hemos visto algo así. Esto nos asombra. Esto es algo maravilloso. Es algo que nos impacta. Nadie pensaba en el techo. Nadie pensaba en el dueño de casa que se le rompió el techo. Todos estaban glorificando a Dios. Estaban reconociendo que Jesús tenía poder en la tierra. Dios le había dado ese poder. Iglesia, Dios te ha dado poder en esta tierra. Úsalo para la gloria de Jesús. Qué bueno que es que pudimos estar compartiendo este pasaje, un pasaje conocido, pero un pasaje enriquecido en la presencia del Señor, donde nos hemos gozado, donde realmente Dios nos ha hablado, donde realmente hemos podido ver, pudimos ver que en el medio de obstáculos, en el medio de indiferencia, en el medio de pensamientos malos, el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios se manifiesta en donde tiene que manifestarse. Qué bueno que es cuando Dios nos da la victoria, como trató con la vida de este paralítico, ¿verdad? Dándole una victoria que él no creía. Sin embargo, terminó glorificando a Cristo, terminó glorificando y alabando al Señor. En un momento Dios cambió su vida, por unas palabras, Dios cambió su vida. Tal vez hoy estás buscando una palabra, tal vez hoy sientas que ya no hay amigos, tal vez tú eres amigo de alguien que sí necesita escuchar esta palabra. Tal vez hoy tengas algunos amigos, amigas en situación similar como este paralítico. Tal vez están postrados en una cama y no puedan caminar. Tal vez estén necesitando
de oraciones, necesitando de cadenas de oraciones de ayuno. Ese buen amigo no te deja, no te deja. Ese buen amigo se llama Jesús. Jesús hoy, a través de este relato, Jesús hoy quiere darte palabras de ánimo. Quiere decirte, te quiero perdonar tus pecados. Quiero darte esperanza. Quiero que tu vida no siga estancada. Quiero que empieces a caminar en mi camino. Quiero que sigas progresando en mí. Quiero que te pongas metas. Quiero que me glorifiques. Quiero que tu vocación sea, mi vocación, tu pasión sea venir a mi presencia. Porque en mi presencia pasan cosas extraordinarias. En mi presencia pasan cosas milagrosas. Ven a mí. Oye, el Señor. Tal vez tú no seas paralítico y puedas ir a un lugar y realmente recibir realmente el poder del Señor. El poder del Señor se manifiesta en tu vida. El poder del Señor se manifiesta en ese lugar, en todo ese lugar. Toda esa gente quedó impactada, asombrada del gran milagro que había hecho Jesús con un hombre que no tenía fe, pero que se la prestaron por un momento, por un hombre que tenía muchos obstáculos para estar en la presencia de Dios. Sin embargo, sus amigos dijeron, no nos vamos a dar por vencidos, no nos damos por vencidos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces oramos por esos familiares y decimos, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir orando, vamos a seguir batallando, porque sabemos que la solución para ese familiar que está postrado, ese familiar que de repente camina, de repente anda, de repente trabaja, de repente va para allí, para allá, pero está estancado espiritualmente, está postrado, está sin salvación. Y Jesús interviene en ese lugar. Jesús interviene en esa circunstancia. Porque se, el poder de Dios se expande. Se expandió en esa reunión. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos haber estado en esa reunión? Pero te tengo noticias. El poder de Dios sigue estando. Solo hay que buscarlo. Hay una palabra que dice, buscad y hallaréis. Entonces ese poder no era solo para ese tiempo. Ese poder que está escrito en la Biblia también es para este tiempo. Y dice que en esa reunión quedaron asombrados. Yo creo que es tiempo para estar orando y es tiempo para estar clamando al Señor, pidiéndole a nuestro Dios que realmente Él pueda estar obrando en diferentes personas que necesiten un milagro de parte del Señor. Padre, en esta hora nos ponemos, Señor, en tu presencia. Seas tú, Señor, haciendo tu obra, Señor, en diferentes personas que necesitan estar escuchando este mensaje. Obra con poder. Obra, Señor amado, de tal manera que seas tú, Señor amado, ayudando a cada persona, aquellas personas que se sientan como ese paralítico, Padre. Dale fuerza, Señor amado. Aquellas otras personas que se sientan, Padre, como esos amigos que tienen algún familiar, que tienen algún amigo, que tienen algún vecino, que saben que la solución es Jesús. Ayúdalos, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Bendícelas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, por aquí se nos está terminando el tiempo, pero prontamente, si Dios quiere, la próxima semana nos escucharemos. Bye bye.